repasar un poquito rápido. Vamos a repasar lo que hemos visto en las clases pasadas, que el 90 al 95% de los casos de colicitis aguda va a ser secundaria a cálculos biliares y que la obstrucción del cuello o el conducto cístico por un cálculo biliar es el acontecimiento inicial que va a llevar a la distensión de la vesícula biliar, inflamación y edema de su pared. Al igual que, bueno, al inicio de la colicitis aguda es un proceso inflamatorio que va a estar mediado por la toxina mucosal de isolectina, que va a ser un producto de la lectina, y por sales biliares y factor activador de plaquetas, por lo que va a aumentar la síntesis de prostaglandinas, lo que va a amplificar la respuesta inflamatoria. ¿Vale? ¿Algún voluntario que quiera explicar este diagrama rápido de la fisiopatología de la colicitis aguda? ¿Algún R1? Ricardo. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí. Es que sigo en el hospital. Bueno, pues hay un cálculo que ocluye el cuello vesical, la bolsa de Harman, y bueno, eso hace que haya un aumento de la presión dentro de la vesícula. Ujú. Este aumento de la presión pues genera distensión y empieza a haber tanto oclusión del drenaje linfático y venoso, así como edema de la pared, y posteriormente a ello pues hay una perforación. Ajá, pero Entonces, sí, va a aumentar la presión dentro de la vía biliar, lo que va a aumentar la proliferación bacteriana, igual va a ujú, aumentar la secreción de líquido biliar y va a aumentar la secreción de prostaglandinas, por lo que va a llevar al edema de la pared, lo que va a ocluir el, este, la irrigación y va a ocasionar que haya una perforación. Bueno, primero una necrosis y posteriormente una ujú, perforación de la pared de la vesícula. No, ujú. todo esto ya lo vimos con Jaime en las clases pasadas. ¿Vale? Solo es Sí, como un doctor, repaso. gracias. ¿Vale? Igual recordando los criterios de diagnóstico por medio de los principales métodos diagnósticos de imagen para poder decir que un paciente tiene una colestitis aguda. Pues por el ultrasonido ya sabemos que debe haber un signo de Murphy ultrasonográfico, que la pared debe estar engrosada más de 4 milímetros. Esto tomando en cuenta que el paciente no tenga ninguna enfermedad hepática crónica, como ascitis o falla cardíaca derecha. Igual que la vesícula biliar debe estar aumentada de tamaño, en el eje longitudinal mayor de 8 y en el eje corto con diámetro mayor a 4. Debe- Se debe ver un cálculo encarcelado barro biliar o colección de líquido pericolecístico, igual que se va a observar una capa ecolúcida en la pared vesicular, ecolucencias estriadas intramurales y en signos de Doppler. Igual, por una resonancia magnética se va a observar una señal alta pericolecística, una vesícula biliar aumentada de tamaño y una pared vesicular engrosada. Un ataque, que es normalmente también lo que se pide en nuestro hospital, podemos observar la pared vesicular engrosada, una colección de líquido pericolecístico, una vesícula biliar aumentada de tamaño y áreas lineales de alta densidad en el tejido adiposo pericolecístico. Y con un método de imagen más avanzado, que es un ataque con IDA, se va a ver una vesícula biliar, pero más bien una vesícula biliar no visualizada con captación normal y excreción de radioactividad. El signo del halo, que va un aumento de radioactividad alrededor de la fosa vesicular. ¿Vale? Ahora sí, el manejo de la colicitis aguda, que vamos a hacer que nos llega un paciente con un cuadro de colicitis aguda. Lo primero va a ser, como marca el diagrama de flujo de la guía de Tokio 2018, que pues ante un paciente que estemos sospechando de alguna infección de la vía biliar, pues lo que debemos de hacer primero es medir los signos vitales del paciente, la, una exploración física y ver si este paciente cumple con los diagnósticos, con los criterios diagnósticos para una, ya sea una colangitis aguda o un cuadro de colicitis aguda. Igual vamos a tener que guiarnos en la guía de Tokio para ver qué grado de severidad tiene el paciente y el estatus del paciente. Y si ya confirmamos el diagnóstico y no tenemos en el hospital los recursos necesarios para atender al paciente,
debemos transferirlo a un centro avanzado. Y pues el tratamiento se va a guiar conforme a las guías de Tokio, ¿vale? Que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿alguien me puede recordar los criterios de severidad? ¿No se escucha? Bueno, Ya se escucha. Sí se escucha, Doc. allá, Sí se escucha. allá. Sí, como aquí pusieron que no escuchaba. ¿Algún R2 que me pueda ayudar con los criterios de severidad? Yo le ayudo, doctora. Ajá. Bueno, pues como está en la imagen, los criterios de severidad para el grado 3 o para una colecistitis severa, tenemos alguna disfunción, al menos una. Puede ser una disfunción cardiovascular cuando tenemos un paciente con una hipotensión que no responda a líquidos y requiera ya vasopresores, cualquier dosis o cualquiera de ellos. Una disfunción neurológica cuando tenga alteración del estado de conciencia. Disfunción respiratoria, lo entendemos como una PAFI menor a 300, disfunción renal, ya sea oliguria o que tenga una creatinina mayor a 2, una disfunción hepática, un INR mayor a 1.5 o hematológica cuando hablamos de plaquetas menor a 100.000, ahí sería una grado 3 o severa. La grado 2 o moderada debe tener alguno de los siguientes igual, que serían glóbulos blancos mayor a 18.000, que tenga un cuadro mayor a 72 horas de evolución, que haya una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho o una marca de inflamación local. Podemos hablar de una cola episematosa, gangrenosa, que se observa un absceso pericolecístico o una peritonitis biliar. Y la leve, pues que no cumpla ninguno de estos criterios, ni para grado 1 ni para grado 2. Ni Vale, grado 2 o 3, perdón. 2 o 3. Sí. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta todos estos criterios para poder darle el mejor tratamiento a nuestro paciente, ¿vale? Esto no lo olviden. Esto tienen que saber de memoria. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con la guía de Tokio maneja un diagrama de flujo que dice que en grado 1 leve y con ausencia de un riesgo quirúrgico alto, el paciente debe irse a una colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Qué es temprana? ¿Alguien me puede recordar? La definición de una cole laparos temprana, ya lo habíamos mencionado en las clases pasadas. ¿Es cuando se hace dentro de las primeras 72 horas del inicio de los síntomas, doctora? Sí, de 72 y se puede alargar hasta una semana desde que inició los síntomas, ¿vale? Y en caso que nuestro paciente tenga riesgo alto quirúrgico, pues vamos a empezar con antibióticos y cuidados de soporte general del paciente. Y lo vamos a tener en observación. Y posteriormente, cuando esté estable el paciente, ya lo podemos pasar a una colecistectomía laparoscópica, ¿vale? En caso que el paciente presente un cuadro sintomático que sea compatible con un grado 2 de severidad, pues vamos a primero a tener que iniciar el tratamiento con antibióticos, con soporte general, al igual que el paciente tiene que ser, si es candidato a una colestectomía laparoscópica urgente o temprana, que este puede ser el manejo inicial en un paciente sin alto riesgo quirúrgico. Si el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento inicial con antibióticos, antiinflamatorios y cuidados generales de soporte, pues puede ser candidato a una colestectomía laparoscópica electiva. Y en caso que no haya respuesta al tratamiento inicial, pues debe llevarse al paciente a un drenaje urgente de la vesícula biliar y posteriormente a una colestectomía laparoscópica. Y en caso que nuestro paciente tenga un cuadro grave, pues lo primero que se debe realizar son cultivos, antibióticos y cuidados de soporte general para el paciente. Se deberá dar tratamiento de la disfunción orgánica que el paciente presente y posteriormente llevarlo a un drenaje urgente de la vesícula biliar y posteriormente a una colestectomía laparoscópica diferida. Esto es el inicio de la guía de Tokio. Vamos a ir desglosándola un poco a poco. Y pues, ¿cuál es el tratamiento médico inicial que se debe iniciar en nuestros pacientes? Pues primero una hidratación IV, la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico del paciente. Vamos a darle tratamiento antibiótico, una analgesia óptima y monitorización respiratoria y hemodinámica.
¿vale? Como analgesia que le damos a nuestros pacientes, pues las guías manejan que el manejo más común del cólico biliar son con antiespasmódicos y analgésicos opioides, basados en el hecho en que la iosina va a disminuir el tono, la amplitud y la frecuencia de las contracciones del músculo liso con un efecto parcial en la vesícula biliar y la vía biliar. ¿Vale? Y esto es lo primero que iniciamos en urgencias. Cuando llega nuestro paciente, pues con un cuadro de cólico biliar, pues empezamos con diclofenaco y con butilgosina, ¿no? La mayoría de las veces. Igual el uso de antiinflamatorios no esteroideos, principalmente el diclofenaco, que además de mejorar el dolor, va a inhibir la producción de prostaglandinas, las cuales hacen parte del proceso fisiopatológico de la colecistitis. Y el diclofenaco va a bloquear el proceso mecánico por la contracción del músculo liso, mediante el cual los cálculos se van a enclavar en el conducto cístico. Además, va a disminuir la presión dentro de la luz y va a inhibir el proceso inflamatorio. ¿Alguna duda con esto? Porque pues siempre es lo que dejamos, pero casi nadie pregunta que por qué diclofenaco y no otro analgésico o por qué butilgosina. ¿Vale? Porque pues a mí nadie se ha acercado a preguntar por qué dejamos siempre eso. Siempre lo dejamos, pero nadie pregunta por qué. ¿Todos sin ninguna duda? Bueno, vamos a continuar. Bueno, y el uso de AINES en el manejo del dolor por cólico biliar se ha asociado a una disminución de la progresión hacia colecistitis. ¿Vale? Si un paciente llega con cólico biliar y le damos un tratamiento por 5 días con analgésicos y antiespasmódicos, pues probablemente disminuyamos el riesgo de este paciente progrese a un cuadro de colicitis aguda. ¿Vale? Igual los antibióticos, ¿alguien sabe con qué antibióticos son los que están recomendados en un cuadro de colicitis aguda? ¿Algún R2? ¿De los que estuvieron en urgencias ya ustedes? Listo. Igual dentro de la recomendación, pues van dependiendo del grado de la cole, lo vamos clasificando según severidad, y pues podemos utilizar de diferentes grupos, de la penicilina, cefalosporina. De las cefalosporinas, pues lo que más podemos utilizar, aparte de ceftriaxona que siempre utilizamos, podemos utilizar cefuroxima, y se recomienda que vaya acompañado de metronidazol, tanto en el grado 1 y 2. En el grado 3 ya se cambia de cefalosporina. Te pueden recomendar cefepime, si no me equivoco, pero igual acompañado de metronidazol. Sí. También usan carbapenémico. Y pues ya en el grado 3, incluso en el 2 podemos utilizar pipetazo también, dependiendo de cómo lo importante primero es clasificar la severidad para ver qué antibiótico podemos empezar a dar. Sí, o sea, aparte de la severidad, igual, bueno, pues las guías recomiendan que se debe de hacer cultivos, pero pues en México no. Y bueno, en nuestro hospital mínimo no le sacamos cultivos a todo, ¿no? Entonces, lo que dice la guía es que más del 50 al 70% de los pacientes con colicistitis van a presentar cultivos positivos, hecho que justifica el uso de antibióticos, ¿no? Y a pesar de esto, el papel de los antibióticos es una discusión vigente, ya que actualmente y en nuestro país aún no se realizan cultivos de rutina de líquido biliar como guía para el manejo antibiótico de nuestros pacientes. Y por lo tanto, los antibióticos ideales deben cubrir bacilos entéricos gram positivos, específicamente de la familia Enterobacteriaceae, debido a que la sepsis y las infecciones postoperatorias son causadas por los mismos organismos que se recuperan de los cultivos de la bilis, y los antibióticos contra enterococos no van a ser necesarios, pues no se han demostrado que forman parte de esta enfermedad. Y pues igual, siguiendo las guías de la ITSA, dicen que se debe instalar el tratamiento antibiótico desde el servicio de urgencias. ¿Vale? Al igual que siempre y cuando no haya complicaciones, la duración del tratamiento antibiótico no debe de superar las 24 horas después de la colecistectomía, ya que dicha práctica tiene un nivel de evidencia B2 y porque no hay pruebas de que aporte mayor beneficio después de estas 24 horas.
Y el manejo antibiótico se hace con el principio de prevenir la infección del sitio quirúrgico, más no de tratar la infección establecida. ¿Vale? En caso de colicitis leve, se debe iniciar tratamiento empírico y observar la evolución clínica del paciente, dejando la toma de cultivos para cuando se sospeche una resistencia de los patógenos a los antibióticos. Y según algunos expertos, recomiendan tomar muestras de bilis para cultivo durante la cirugía, solo en caso de que el paciente presente un cuadro grave. Y pues esto normalmente si lo hacemos, si vemos que el paciente tiene un cuadro grave o encontramos un piocolecisto, casi siempre se toman cultivos. Y pues el servicio de infectología si no lo solicita en la mayoría de las veces. Y la primera pregunta de la guía es ¿cuál es el tratamiento óptimo para una colitis aguda de acuerdo con el grado de severidad? Y pues la guía propone que la estrategia de tratamiento se considere y se elija después de que se haya realizado una evaluación de la gravedad del paciente, el estado general y las enfermedades adyacentes que esté presente. ¿Vale? Igual se deberá clasificar al paciente con el índice de comorbilidad de Charlson, que alguien me puede ayudar con este. ¿En qué está? ¿Algún R2 o R3? Levi, ¿me ayudas? Perdón, Samantha, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Me ayudas con el cuadro del índice de comorbilidad de Charlson? ¿O qué es lo que evalúa este índice? Yo te ayudo. Ujú. Ese es un índice y es el número como de puntos que le da, dependiendo de si se presenta una de las patologías que están del lado derecho. Infarto miocardio, falla cardíaca congestiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad EPOC, alguna enfermedad del tejido conectivo, terapéutica y una enfermedad una hepatopatía, diabetes mellitus, ¿no? Esa sería uno. En dos sería hemiplegia, enfermedad renal moderada o severa, diabetes mellitus con ya daño a algún órgano en específico, un tumor sólido, leucemia y algún linfoma maligno. En tres sería enfermedad hepática, o sea, una hepatopatía ya moderada o severa. Y 6 sería un tumor ya metastásico y SIDA. ¿Okay? Bueno, este índice sí, no te preocupes. En este índice lo vamos a utilizar sobre todo, bueno, la parte de anestesiología lo va a utilizar para clasificar al paciente en riesgo alto o bajo de quirúrgico, ¿vale? Y una puntuación de 0 va a mostrar que el paciente no tiene comorbilidades y a medida que aumenta la puntuación va a aumentar la tasa de mortalidad prevista y el tratamiento que requerirá el paciente posterior a la cirugía. Y pues igual otra clasificación que menciona la guía de Tokio va a ser la ASA, que es el índice desarrollado por la Sociedad Estadounidense de Anestesiología, que nos va a proporcionar una comprensión del estado de salud general del paciente antes de la cirugía, ¿no? Entonces, pues esto sí lo vemos en la valoración que hace anestesiología, que clasifica a los pacientes. Un ASA1 va a ser un paciente saludable, que no fume, que no tenga un consumo de alcohol mínimo. Un ASA2, que sea un paciente con una enfermedad, pues, parcialmente controlada. Por ejemplo, que sea un fumador constante, un alcohólico social, que esté embarazada la paciente o que tenga obesidad con un índice de masa corporal más de 30 y menor de 40, o que tengan una diabetes y una hipertensión bien controlada. Un ASA3 va a ser un paciente que tenga una enfermedad sistémica severa, como puede ser, por ejemplo, una diabetes o hipertensión pobremente controlada, que tenga obesidad mórbida con un índice corporal más de 40, que tenga hepatitis, que sea alcohólico, que sea portador de un marcapasos, o que tenga una función pulmonar disminuida.
¿vale? Igual un ASA 4 va a ser un paciente que tenga una enfermedad sistémica severa y que pueda comprometer la vida. Que puede ser, por ejemplo, que haya tenido un infarto en un periodo menor a 3 meses. Y como ASA 5 van a estar los pacientes que están en una fase terminal de alguna enfermedad. Y el ASA 6, pues que estén pacientes que tengan ya declarado muerte encefálica. ¿Vale? Normalmente si sobrepasan el ASA 3 o pacientes con ASA 3, ya no son candidatos a una cirugía electiva. Bueno, el grado 1, idealmente se debe realizar una colecistectomía laparoscópica posterior a que las escalas de riesgo sugieran que el paciente puede resistir a la cirugía, como ya lo había mencionado, y se va a decidir que si el paciente no puede resistir a la cirugía, se deberá realizar un tratamiento conservador. O sea, como se comenta que se debe enfriar el cuadro antes de someterlo a una cirugía. El grado 2, moderado, se debería de realizar una colestectomía laparoscópica cuando el paciente se encuentre en condiciones para resistir la cirugía y que el paciente se encuentre en un centro quirúrgico avanzado. Que pues la guía menciona que la cirugía se debe hacer por un cirujano altamente especializado y con una adecuada formación y años de experiencia. Sin embargo, se debe tener especial cuidado para evitar lesiones durante la cirugía y se debe de considerar un cambio a colecistectomía abierta o subtotal dependiendo de los hallazgos transquirúrgicos. En el caso de grado 3, un cuadro severo, se debe determinar el grado de disfunción de los órganos y debe intentarse normalizar la función mediante soporte orgánico junto con la administración de antibióticos de amplio espectro. Igual se deberá investigar los factores predictivos, es decir, una recuperación rápida de la disfunción circulatoria o renal después de iniciar el tratamiento y las puntuaciones del índice de Charlson y el de ASA. Y en caso que se decida que el paciente pueda soportar la cirugía, un cirujano especialista con amplia experiencia puede realizar una colecistectomía laparoscópica temprana en un entorno que permita el manejo del paciente en cuidados intensivos por si llegara a ser necesario, ¿no? Bueno, si se decide que el paciente no puede soportar la cirugía, se debe realizar un tratamiento conservador que incluya el manejo integral del paciente y se deberá de considerar el drenaje biliar temprano. Si no es posible, controlar la inflamación de la vesícula biliar por medio de antibióticos. La siguiente pregunta que se hace la guía es: ¿cuál es el factor de riesgo que debe posponer una operación de colestitis aguda? A pacientes que estén en un grado 1 y 2, se va a posponer la cirugía con una puntuación de Charlson más de 6 o un ASA más de 3. ¿Vale? Esto se va a considerar como riesgo alto quirúrgico. Y para los factores de riesgo para pacientes de grado 3, se proponen los factores predictivos negativos de disfunción neurológica, disfunción respiratoria y coexistencia de ictericia, contando como una bilirrubina total más de 2 miligramos por decilitro. Y se propone que las condiciones de un índice de Charlson más de 4 o un ASA más de 3, como factores de riesgo que van a indicar que el paciente podría no soportar la cirugía. Por ejemplo, aquí, ¿me pueden ayudar con esta tablita? Levi, ahora sí, ¿estás ahí? Hola, Sam. Ay, puedes bajarle el volumen. Perdón, hace rato es que no tengo mucha señal, ando acá en la 68. Ah, ya. Bueno, la tabla es el análisis de la mortalidad a 30 días en pacientes que tienen colecistitis aguda grado 1 y grado 2. Entonces, en esta tablita, pues evalúan a aquellos pacientes sobrevivientes contra no sobrevivientes y algunos factores del paciente y pues los odds radio con respecto pues a
a aquellos factores que presentan los pacientes. Entonces, refieren una N de 2.677 pacientes sobrevivientes y 21 que fallecieron. Entonces, en esta paciente evalúan el índice de masa corporal, menos de 20, de 20 a 25 y más de 25. Y el número de pacientes con respecto a sobrevivientes y no sobrevivientes. Entonces, aquí ponen que tiene un valor de P menos de 0.01. También PS, no sé qué signifique, tampoco CCI, pero los valores son... es lo de ASA. Es la puntuación de la clasificación de ASA, PS, y CCI es el índice de Carson. Entonces, como mencionamos, que un ASA más de 3 va a aumentar la mortalidad de los pacientes. Y igual de un índice de Carson más de 6, igual va a aumentar la mortalidad. Entonces, aquí pues se vio que si, en pacientes que los metieron a quirófano con un índice de Carson más de 6, sobrevivieron 537, pero pues fallecieron 12 pacientes. Entonces, pues sí tiene, bueno, con los que presentaron un índice de Carson menor a 6, fueron 2.140 pacientes que sobrevivieron, no sobrevivieron 9, y la P dio un valor estadísticamente significativo, ¿no? Menos de 0.01. Igual con el índice de masa corporal, igual se vio que en el caso de que la ILMC sea menor a 20 o mayor a 25, igual fue un factor de riesgo para los pacientes. Igual si quieres seguir apoyándome con esta, que estos son los pacientes con grado 3 de severidad. Entonces aquí igual, bueno, PS es la clasificación de ASA, CCI es el índice de Carson, y aquí vieron algunos factores que sí estaban presentes o no en los pacientes, como ictericia, alguna enfermedad cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, alguna insuficiencia hepática o hematológica de los pacientes. Y pues sí se vio que en caso de que los pacientes tengan ictericia a la hora de meterlos al quirófano, pues se vio un aumento de la mortalidad. En el caso de que los pacientes tuvieran ictericia, fueron 114 los sobrevivientes y 11 fallecieron. Entonces esto sí es estadísticamente significativo, fue menos de 0.01 la variable, la P. Igual vieron que los pacientes con deterioro neurológico, igual les iba peor si los meten a quirófano. Igual los que tenían falla respiratoria, y fueron los más importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento óptimo para una colestectomía en un caso de una colestitis aguda? Pues se va a considerar que un paciente es capaz de soportar cirugía y se propone una cirugía temprana independientemente de cuánto tiempo haya pasado exactamente desde el inicio de los síntomas. Pues desde que llega al hospital, tenemos de 72 horas hasta, se considera una cole temprana hasta la primera semana, hasta una semana después. Y pues ahora sí, algún R3 que me pueda ayudar con esta gráfica. ¿Qué es? ¿Estás por ahí? ¿O algún R2? Alan. Diana, ¿puedes ayudarme con esta gráfica? Sí, doctora, yo le ayudo.
Bueno, Son unas gráficas de Forrest Gump en donde analizan el tiempo quirúrgico entre cirugía laparoscópica temprana contra una cirugía tardía. En la primera me parece que evalúan las 72 horas contra hasta 6 semanas, ¿verdad? ¿Sí? sí, eso, o sea, una cole temprana contra una Ah, Y en la tarde. segunda gráfica están evaluando pacientes que han, bueno, en una semana contra 6 semanas otra vez. Entonces Ajá. vemos, por ejemplo, que en la primera gráfica, a ver, tiene una heterogeneidad del 81%. Sí, creo. Y vemos que el cuadrito de mayor peso está a favor de, bueno, que muestra más diferencia entre la cirugía tardía, que dice aquí, Bueno, pero vemos que ocupan más, ¿no? que Que se va son hacia la 25 derecha, minutos. ¿no? Sí, ¿no? O sea, favorece, pero no es como estadísticamente significativo. O sea, no hay Ok, diferencia estadística entre hacerla temprano o no posterior tardía. a las 6 semanas. Vemos que ahí la P está de 0.16. Ajá, entonces, pues no. ¿Sí? Y ya en la segunda tabla también vemos lo mismo, tiene una heterogeneidad del 78%, quiere decir que evaluaron estudios que eran muy diferentes, que realmente no deberían ser tan, no, digamos, los resultados no son tan buenos porque se comparan cosas muy diferentes. Vemos también que la P está de 0.06, tampoco es significativa, toca también la unidad y está igual, bueno, se tiende el rombito más grande hacia la cirugía tardía que ocupa igual más tiempo quirúrgico. Pero pues vemos que no es ninguna de las dos estadísticamente significativa. Sí, ¿no? Entonces, pues esto es al contrario, igual en una cirugía que nos tardemos, pues podemos encontrar más tejido fibrótico y pues vamos a encontrar un panorama muy diferente así lo metemos en las primeras 72 horas y hasta una semana todavía, pues se considera como temprana la cirugía. Igual este otro Forest Blot va a, a comparar igual una colestectomía de las primeras 72 horas contra una después de las 6 semanas, pero esto va a comparar si en cuáles se produjeron más lesión de vía biliar, ¿vale? Entonces, ¿alguien me puede ayudar con esta? No, puedo intentar ayudarle. No le entiendo al 100%, pero Ajá, bueno, leyendo sobre lo de la heterogeneidad, pues dicen que ambas gráficas tienen un 0%. Entonces, estoy interpretando que los estudios eran muy parecidos. ¿Estoy bien? ajá, sí, Y que la P no tiene significancia porque está pues mayor al 0.5, entonces está en ujú, 0.74, 72, que quiere decir que pues no es significativo. sí, ¿no? Entonces, pues da igual, no encontraron que se aumentara el nivel bueno, el número de casos de lesión biliar en una cirugía temprana contra una tardía, ¿vale? Se produjo casi el mismo total de eventos. Ok, entendido, doc. Igual, esta comparó los días de estancia hospitalaria y aquí sí hubo una P significativa, ya que pues sí se vio que favorecía a los pacientes que se metían a quirófano dentro de las primeras 72 horas, ¿vale? Contra los pacientes que se esperaron más de 6 semanas para operarlos. Aquí sí hubo una diferencia significativa. Igual acá, se comparó los costos totales de hospitalarios, igual lo que favoreció a la cirugía temprana.
Y pues igual la otra pregunta que maneja la guía es ¿cuándo es el momento óptimo para la colistectomía después del drenaje transhepático percutáneo de la vesícula biliar, que lo que conocemos como una colecistostomía, ¿vale? Y pues concluyeron que no hay informes que proporcionen evidencia científica de calidad sobre el manejo, sobre el mejor momento para la cirugía después del drenaje transhepático percutáneo, por lo que no se ha llegado a ningún consenso. Y pues, y aquí se vio que el tiempo que tardaron en operarlo después de una colistostomía, pues vieron que una cirugía temprana contra una posterior a las 6 semanas, pues se vio que en diferentes estudios como el de Han, que en pacientes con menor de 72 horas, pues se vio que había una incidencia mayor de complicaciones en el grupo que se operó en las primeras 72 horas, unos tiempos quirúrgicos prolongados y el porcentaje de pacientes que se convirtieron a cirugía abierta fue el mismo en los dos grupos. Igual que en el grupo de la cole temprana, se vio que 10 estancia hospitalaria más acortados. En el de Choi, vieron que en el grupo que se operó temprano hubo mayor sangrado durante la cirugía y los tiempos fueron más prolongados. Eh, en el estudio de Young, pues se vio que fueron los resultados equivalentes entre los dos grupos para las complicaciones postquirúrgicas, los tiempos quirúrgicos, el porcentaje de pacientes que se convirtieron a cirugía abierta y el total de días intrahospitalarios. Y Tanaka concluyó que hubo mayor sangrado en la cirugía en el grupo de la cirugía temprana. Entonces aquí sí favorece un poco que se prolongue que se aplace más la cirugía después de una colistostomía. Porque se vio que había más complicaciones en los pacientes que se metían en las primeras 72 horas. Y aquí hay un video que podemos ver a un paciente que le realizó una colistostomía y posteriormente lo metieron a quirófano, para que nada se den una idea de cómo se encuentra el campo quirúrgico. Acá se ve, ¿sí se ve el cursor? Sí, doctora. Sí. Ah, bueno. Acá está la entrada de la sonda de la colistostomía, entonces ahí están todas esas adherencias, pues ya de entrada pues es un campo quirúrgico no convencional, ¿no? Aquí está la sonda, pues aquí están despegando todo el tejido fibroso que se hizo ahí alrededor de la sonda y hay que separarlo todo para llegar a la vesícula. Ahí están separando todavía, ahí están jalando la sonda y ahí ya la cortaron, ¿no? Y la sacaron. Y pues entre todas estas adherencias está la vesícula biliar, ¿no? Todo pegado. Pues ahí ya van a quitar hacer la adherenciolisis y pues tratar de identificar dónde está la vesícula biliar. Es porque ahorita no se ve. Aquí está todo pegado el colon, de este lado está el estómago, y pues está todo con adherencias firmes. Todavía están haciendo la adherenciolisis aquí. Ahí están disecando el triángulo, para lo que parece el triángulo hepatocístico, porque pues, todavía no se ve conforme. Aquí está lo que parece el cístico, al parecer. Entonces, aquí podría estar la arteria, ¿no?
Pero si se fijan, pues todo el tejido está fibroso, hay muchas adherencias y pues no es la situación que todos queríamos encontrar en una colecistectomía, ¿no? Es una cirugía difícil y por eso las guías no se ponen de acuerdo cuándo es el mejor momento para operar este tipo de pacientes. ¿Qué Parkland sería? No, pues con Parkland 5. Porque desde Sí, la porque ya entrada tiene no se pérdida ve de la la, vesícula. ya tiene pérdida de la anatomía. Oye, Sam, y Ujú. por ejemplo, si hay no identificadas estructuras que sí, Una colistectomía subtotal. subtotal, ¿no? Es que te comento Ajá, porque hoy justamente, déjame te digo, hoy ajá, justamente vi, así literal, parece que es el caso que vi hoy, de una ujú, cole que le habían hecho un drenaje y hoy la volvieron a meter para hacer la colecistectomía ajá. y estaba así, así literal como tu video, súper adherencias, estaba todo pegado, sacaron la sonda y la estuvieron intentando hacer, pero pues llegó un momento donde el doctor, justamente el doctor lo era, y le hizo una cole subtotal, porque no se identificaba nada. Bueno, aquí sí se dejó, ¿no? Como que se dejó las estructuras Sí, ahí sí se ven pues identificarse y aquí las se dos ve, ¿no? estructuras, ¿no? Y aún Ujú. así, Sí, ahorita aquí le hicieron una colecistografía, una transquirúrgica, ya. a lo parecer, ¿no? Porque ahí le ponen la grapa y no se ve la colangio, pero pues al parecer por la sonda y todo, se ve que le hicieron una colangio trans, ¿no? Y pues ya ahí es cuando clipan el cístico y ya lo cortan. Pero pues aquí se dejó, pero pues sí, en caso de que no se deje identificar bien las estructuras, pues sin arriesgarnos, podríamos hacer una colistectomía subtotal. O ponerle un drenaje, ¿no? También, va a acabar con lo mismo, ¿no? Pues va a salir como entró a quirófano. Porque pues este paciente entró a quirófano con el drenaje. Pues ya ahí nada, le quitan de forma convencional y se acabó. Pero pues sí, fue una cirugía, quiero creer, bastante complicada técnicamente, ¿no? Está todo herido. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario del video o de algún caso que hayan visto? Hola Sam, Sí, a lo mejor no es bueno, es algo ad hoc a lo que estamos diciendo, pero hoy operamos una señora ujú, que no tenía ningún antecedente y el ultrasonido reportaba una vesícula de 12 por 7 por 6 y el volumen más o menos como de 350 cc. Entonces, aquí pues nos topamos con el cambio de turno y pues al final con ella se decidió solo abrir la vesícula, drenar, sí salió como 350, 400 cc de pus y se volvió a ujú, cerrar la vesícula, no se dejó sonda. Digo, no es como que esté descrito, pero quitamos las piedras, ujú. hicimos lavado, al parecer tenía como una fístula hacia colon, hacia duodeno, no sabemos, está bastante pegado todo, pero pues la paciente nunca desarrolló un cuadro de colecistitis severa. Parece que todo se contuvo ahí y pues literal abrimos la vesícula y la cerramos, no sé. ¿Qué opina el doctor Carrión de ese manejo? Pues ahí yo hubiera preferido dejar una sonda, ¿no? Una colistostomía Ajá, y una derivarlo a un sondita. centro más especializado. Pues sí, ¿verdad? Sí, no, sí está muy riesgosa. Muy temerario. Sí. Y pues aquí justamente tenemos los criterios para referir a un paciente a un centro especializado, ¿no? Esto es lo que marca la guía de Tokio. No, Doc, si quiere comentarlo. No, parece que cayó como anillo al dedo el comentario con lo que vas a decir. Sí, ¿no? Entonces, ante un paciente que tenga un cuadro leve, pues es un paciente que se debe referir si un paciente tiene comorbilidad severa
se debe transferir con todas las facilidades a un hospital que le provea el mejor tratamiento, ya sea una laparoscopia, una colistectomía laparoscópica con un cirujano que tenga mayor experiencia. Ante un paciente con un cuadro moderado, pues se deberá mandar a un centro especializado para el drenaje, posterior al drenaje de la vía biliar, para completar el tratamiento. Y en un paciente con caso severo, pues se deberá estabilizar al paciente y posteriormente mandarlo a un centro especializado para que le realice la colistectomía laparoscópica en caso que el paciente ya esté en condiciones de aguantar la cirugía. Pero pues sí, y lo mejor es, si no se puede, pues dejar el drenaje mínimo y mandarlo a otro hospital. Porque no le estamos resolviendo nada, ¿no? Si solamente drenaron y volvieron a cerrar la vesícula, pues no se le está quitando lo que inició de su patología. No es lo que yo considero. Si el doctor Gamin quiera comentar algo. No, sí es correcto. En muchos casos, cuando tenemos este tipo de pacientes y estamos no en un centro de alto volumen, pues hacer la colecistostomía o el drenaje percutáneo muchas veces es más que suficiente y no meterse pues a rascarle, ¿no? Como dicen, y tratar de quitar esta vesícula y simplemente referir a esa paciente, ¿no? Es correcto hacer eso, ¿no? A otro centro, ¿no? En donde estemos. Quizá no tengamos, en donde estamos los recursos o los medios, o simplemente no es la experiencia o un centro de alto volumen, ¿no? Entonces, está correcto hacer el drenaje, estabilizar al paciente y referirlo, ¿no? Y eso ya también está como muy estandarizado, ¿no? Ujú. El evitar aferrarse. Sí, así lo menciona tal cual la guía, ¿no? Si dice no se puede, pues poner un drenaje y mandarlo a un centro especializado. Y pues hablando del tratamiento quirúrgico para una colicitis aguda, pues como ya sabemos, el tratamiento indicado es una colistectomía, la cual puede ser abierta o laparoscópica. Y pues desde la década de los 80 se ha evidenciado los beneficios que tiene la colistectomía laparoscópica sobre la técnica abierta, ¿no? Pero pues actualmente ya nos regresamos 30 años en la historia y ya estamos haciendo más colistectomías abiertas, ¿no? Y pues la tasa de mortalidad actual de la colistectomía laparoscópica es del 0.5% y esta técnica quirúrgica ha comprobado disminuir la distancia hospitalaria, el tiempo de incapacidad física, el uso de analgésicos en el postquirúrgico y el número de hernias posicionales. Ya que pues sí, hemos tenido varios pacientes que han regresado a la consulta con hernias posicionales de una colistectomía abierta, ¿no? Igual existe una mayor tasa de complicaciones si se presenta leucocitosis. Si el paciente presenta más de 18,000 leucos, pues es un factor de riesgo para una complicación durante la cirugía. Igual si el paciente se presenta con síntomas de más de 4 días o si el paciente es mayor de 60 años. O se ha visto un aumento en las complicaciones postquirúrgicas o transquirúrgicas. Y la principal razón de conversión durante la colistectomía laparoscópica temprana va a ser un proceso inflamatorio que va a obstaculizar la visión del triángulo de calor, mientras que durante la colistectomía laparoscópica tardía la causa más frecuente son adherencias secundarias a fibrosis que van a favorecer una lesión de la vía biliar. Igual, la guía menciona que recomienda convertir la cirugía a técnica abierta inmediatamente cuando el cirujano experimente dificultades para realizar la técnica laparoscópica, esto con el fin de prevenir posibles complicaciones como una lesión de la vía biliar, lesión de alguna asa intestinal o una lesión hepática. Y pues se han visto que algunos estudios han evaluado características prequirúrgicas de los pacientes que se han asociado con mayores tasas de conversión, que estos son sexo masculino, un antecedente de cirugía abdominal, la presencia de ictericia en el paciente, una colicitis grave y complicaciones infecciosas. Igual en uno de los artículos que revisé, pues aquí hay una tabla de predictores para una colistectomía difícil.
¿no? Pues en primer lugar, como ya sabemos, que el paciente sea hombre, ¿no? Que sea hombre, pues sí nos va a decir que puede ser una colestectomía difícil. Que la edad del paciente, que sea mayor a 65 años, que tenga un cuadro sintomático que tenga más de 72 hasta 96 horas de evolución, que tenga ataques previos de cólico biliar, que tenga historia ya de haber presentado un cuadro de colestitis aguda, que tenga una cirugía abdominal, que presente fiebre, que tenga una puntuación de ASA elevada, que tenga obesidad mórbida, que por laboratorio se demuestre que tenga más de 18,000 leucos, que tenga la PCR positiva, que por datos de imagen, que observemos un engrosamiento de la pared más de 4 a 5 milímetros, que encontremos una vesícula biliar esclerotrófica, que se vea el hito impactado en el cuello de la vesícula, que tengamos un cuadro de una vesícula biliar con gangrena, o ya que sea un colasco, un síndrome de Mirici, que el paciente presente cirrosis, y pues en el intraquirúrgico, pues que observemos una vesícula esclerotrófica de igual manera, que tenga un hígado retraído, o que tenga pues una cirrosis hepática, ¿no? Que dificulte la retracción del hígado. Y pues todo esto debemos de tener en cuenta para poder planear nuestra cirugía, ¿no? Porque esto es lo que vamos a ver antes de operarlo. Oye, Sam, les Ajá. quiero preguntar, ahorita que están haciendo muchas coles abiertas, porque bueno, cuando estamos ante una cole-lab, haciendo una cole-lab, pero si tenemos una vesícula difícil, pues la recomendación es hacer una subtotal o convertirla, ¿no? Ajá. Entonces, pues muchas veces uno no se siente cómodo, ¿no? Si no tiene mucha experiencia en cole abierta, pues no tiene ningún sentido convertir la colecistectomía, laparoscópica abierta, pues si no vamos a ofrecer como mucho más, ¿no? Si no tenemos como muchas otras herramientas como para realizar la colecistectomía, ¿no? Ajá. Entonces, muchas ocasiones se opta por hacer la subtotal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú o un R3 que ya está operando, que ya están operando, de quién está Levi, o los R2, también R2 que ya están haciendo coles, pues bueno, abiertas, ¿no? ¿Qué opción tomarían ante una cole difícil? Yo, doc, ¿La yo esa me interesa. harían subtotal o la convertirían para tratar de terminarla? Yo creo, doc, soy yo, yo creo, doc, que son factores que se tienen que tomar en cuenta, como usted dijo, porque, por ejemplo, el hecho de que tú veas que es un Parkland 5, pues no se va a modificar al momento de abrirla, ¿no? Al contrario, yo siempre les he dicho, bueno, al menos con los que he estado, que incluso la cole abierta es una cirugía bastante incómoda, o sea, tienes que encontrar un punto de comodidad, y si tu incisión pues no cae exactamente en el punto donde debe ser, pues estás trabajando prácticamente en un mini túnel. Eso además de los factores de que el colon esté grande, que el estómago esté distendido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí la opción es, o sea, pues como los dice el consenso del FINO, a lo mejor pedir la ayuda a un experto si es que está, si no, pues decidir una cole subtotal y ya, o sea, yo para mí creo que sería convertir, o sea, si yo estuviera segura que le voy a poder ofrecer algo terapéutico, si no, pues dejaría igual, o sea, un drenaje, así como dijo Sam, haría la cole subtotal. Y pues eso también yo creo que va un poquito de escuela, ¿no? Porque obviamente a lo mejor, pues los que no operan láparos y ya tienen mucho tiempo operando abiertas, pues probablemente para ellos digan, no, pues para mí es, no sé, me viene a la mente el doctor Miranda, ¿no? Que tal vez él diría, pues ha hecho miles, ¿no? O sea, bueno, no sé cuántos haya hecho, pues, pero tal vez él diría, no, pues para mí es muchísimo más fácil hacer una cole abierta. Pero esa sería mi decisión. O sea, tomar la decisión, si le voy a ofrecer algo, la convierto, si no, hago una subtotal o pongo un drenaje. ¿Puedo participar? Pero por supuesto. Gracias, doctor Gabriel.
No, mira, bueno, en mi opinión, número uno, cuando pensamos en abrir una o convertir una cole, primero pues hay que recordar que es un escenario complicado, donde o posiblemente no tenemos bien localizado el triángulo hepatocístico, donde la anatomía está totalmente, ahora sí que alterada, que hay mucha fibrosis, que no pueden, es en sí un escenario como mencionó Joseph, Parkland 5. Entonces, estadísticamente no ha dicho mucha diferencia en que el abrir una cole o convertirla es que vamos a concluir el procedimiento de manera satisfactoria. Entonces, hay que ver cuáles son las opciones y cuál es el escenario que se nos está presentando en cada paciente. En mi opinión, yo no abriría a la paciente, le haría una subtotal y ahí pues acabaríamos el procedimiento. Siempre hay que salvaguardar o tener pues ahora sí que la seguridad del paciente, lejos de hacerle algún daño. También hay que tener en consideración pues otros factores. Si tenemos algún estudio de imagen que nos apoye en el procedimiento, ya sea laparoscópico o abierto, eso pues como hemos comentado en las clases previas, la colonografía intraoperatoria nos podría ayudar. Como también bien mencionó Yesiel, pues la segunda opinión disminuye casi en un 20% una disrupción de viabilidad. Si es que regularmente pedimos apoyo, pero el apoyo tiene que ser a un cirujano con experiencia en los coles. No le vas a pedir a cualquier individuo la opinión. Y también, pues como comentario así, el consenso del FI, pues tal cual, sí, es una encuesta realizada a muchos expertos en cuanto a, a cirugía laparoscópica. Y en pues se plantearon, pues yo creo que todos los puntos ya tratados, los 65 puntos que habla sobre el consejo, pero le dan más importancia a los primeros 5. Y estos son la interpretación de los estudios de imagen, saber cuándo pedir ayuda, eso es bien importante. Entonces, la experiencia, porque no es la misma, también en el consenso de DEFI hay estadísticas en cuanto a las opciones que debe de tener el quirúrgico que está aprendiendo a realizar cirugía laparoscópica versus los que ya son expertos y los puntos más importantes que debemos de considerar para considerar una cirugía segura. Hay muchos estudios, pero así ya recapitulando todo, yo no lo abriría porque si es un escenario complejo, no nos va a modificar el verlo laparoscópico que abierto regularmente, pues no acabaríamos el procedimiento. Es decir, no, si es porque no logramos disecar bien el triángulo hepatocístico, posiblemente abierto, sea también igual de complejo que el laparoscópico. Entonces yo no lo habría, dejaría una cole subtotal, laparoscópica, y en caso, como también mencionó Yesel, drenar vía biliar, sacar todos los litos, cerrar, bueno, procedimiento de cole subtotal, y salvaguardar la integridad de la vía biliar del paciente. Y nada más. Sí, sí, igual a mí me tocó las dos maneras, pues, ya me tocaba. O sea, en una el cirujano decidió convertir abierta la cirugía, no se podía visualizar bien el triángulo de Calot, ni o sea, no se podía delimitar el hepatocístico, y pues decidió él convertirla en ese momento, la convertimos, y pues abierto sí se pudo visualizar el triángulo, se disecó de adecuada manera, y pues terminó el procedimiento sin ninguna complicación, ¿no? Otra, pues, fue lamentablemente una lesión de vía biliar, igual no se dio cuenta en su momento el cirujano, hasta que, pues, él vieron el video del doctor Pinto, pues fue ese caso, y pues se decidió abrirlo, pero pues no se le mejoró, o sea, no se le hizo nada, o sea, abriéndolo no le mejoramos nada, no se derivó en ese momento, y pues solamente se convirtió al paciente y no se le resolvió nada. Se volvió a cerrar y se mandó a Argia González a que le hicieran una derivación videodigestiva. Eso es el punto que quería, que bueno, que menciona Jaime, que si no se le va a ofrecer nada al paciente convirtiendo a una cirugía abierta, pues es mejor no hacer más daño y pues mejor cerrarlo, dejarle el drenaje y mandarlo a otro centro, ¿no? No sé si alguien quiera comentar alguna otra experiencia que hayan tenido.
Sí, es importante todo esto que están diciendo, ¿no? Porque sí, muchas veces se convierte el paciente, la cirugía, pero pues no se ofrece nada más, ¿no? Y nos estamos prolongando el tiempo quirúrgico o incluso arriesgando esa vía biliar, ¿no? Al intentar disecarla. Mm, Entonces sí, la decisión correcta creo que es hacer la subtotal, este, y no arriesgar más a nuestro paciente. Aunque también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que no, cirujanos que quizá no tengan tanta experiencia en cirugía laparoscópica, que, pues sí, a la primera, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un Parkland 5, ¿no? Ya con el 3, por ejemplo, ya están pensando en convertirla, ¿no? Porque también hacer una cole subtotal requiere o implica tener ciertas competencias, ¿no? Manejar suturas, hacer nudos laparoscópicos, sí requiere otras herramientas en nuestro arsenal laparoscópico para poderla hacer, ¿no? No hacer una cirugía, una cole subtotal, no es hacer una cirugía mucho más fácil, ¿no? También tiene sus detalles técnicos hacer una cole subtotal. Entonces muchos cirujanos también quizás no tengan este arsenal en su caja de herramientas y por eso también optan por convertirla, ¿no? Porque quizás se sienten mucho más cómodos, ¿no? Entonces, eso también es importante considerar, ¿no? Que no es una cirugía mucho más fácil, ¿no? Sí, al Y todo lo contrario, ¿no? que sí, En ocasiones difícil, todo convirtiéndola. Se hace más difícil el procedimiento. por eso es importante que practiquen con sus endotrainers, estructuras y nudos y demás para que cuando se presenten estos casos, pues tengan más o menos cierto avance, cierta idea, noción, ¿no? Bueno, entonces Y continuamos. no se agüiten también cuando, porque hay mucho de eso, de que ya la convertiste y te juzgan, ¿no? O al contrario, que hiciste una total y ya te juzgan, ¿no? También no hay que agüitarse, no se sientan mal, siempre piensen que lo están haciendo por el bien del paciente, que finalmente ese es el beneficio máximo, ¿no? Pues sí, todo en pro del bienestar, ¿no? De los pacientes. Y pues sí, Yo ya creo que nos ya ha acabamos. pasado. Ahí la dejamos. Sí, ya más Como comentarios. por último, también No, los que completando, quieran. pues también justamente va de la mano de lo que acaba de decir el doctor Carrión, de no sentirnos mal si la convertimos y tampoco pedir ayuda, porque siempre, pues como residentes y como cirujanos, el ego no nos puede llegar a pegar y no está mal pedir ayuda. Entonces siempre considerar eso, que a pesar de que ya tengamos una curva o ya nos creamos algunos o que ya en nuestra vida profesional ya tengamos muchas coles con éxito, pues siempre va a haber alguna que nos complique todo o que se nos haga difícil y pues siempre considerar esto de pedir ayuda porque pues no está mal y tampoco debemos de sentirnos mal de pedir ayuda. Pues nada más. Pues sí. Bueno, entonces continuamos con, bueno, la técnica quirúrgica vamos a mencionarla rápidamente, pues ya, bueno, sobre todo para los R1 y R2 que apenas están comentando el quirófano las primeras veces y no han visto Ya son muchos las 9. Ah, ya. Ah, bueno, entonces lo dejamos aquí como que. Sí, ¿no? Sí, y Sí. continuamos el próximo miércoles. Sí, Es Sam, porque ya falta tienes. lo de Estás cole de segura y vacaciones. todo. Mejor salte a pasear por Mérida o algo. Ah, Vete a bueno. cenar. Está De hecho, bien. yo te iba a comentar, Sam, que dentro del tema que yo iba a dar estaba todo lo de la cultura de seguridad. Si ya lo tienes, pues lo inicias, pero si no, pues yo lo doy en mi clase porque yo voy a dar coleláparos o todo el manejo como de la paroscopía. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Va? Pues ya lo ¿Vale? tengo, pues, pero. Lo de dice la próxima semana para que Sam disfrute las vacaciones. Pues entonces le va a tocar a... Mejor ya no digo nada. Bueno, ya diviértanse Adiós. todos. A mí me toca cáncer, amigos. Ah, eres tú. Yo también Ay, puedo hablar ay, de sí. Bueno, Bueno, coordínense entonces, bien ahí para la siguiente clase, pues. está bien. Nos Sí, vemos doctor, la gracias. próxima clase. Bye. Bye. Mañana está este foro que mandó Pinto, ¿no? Sí. Ah, sí, de cuál de segura, justamente, y de Ajá. todo eso.
Ujú. Bueno, entonces pues mañana no hay clase, ¿no? Para que podamos entrar a eso. Y por otro lado, un anuncio parroquial, vayan juntando haciendo su bitácora de procedimientos, vayan juntando sus evidencias de cirugías que estén haciendo, ya sea como ayudante, segundo ayudante, cirujano principal, tercera torunda, lo que sea, y de procedimientos que vayan haciendo, porque ya se las voy a pedir, ¿no? Que a partir de aquí en adelante vayan juntando esa evidencia, ¿no? Porque nos están pidiendo en enseñanza, entonces, bueno, las van a pedir en algún momento. Entonces, todo lo que hagan, desde R1 hasta R4, ir tomándole fotos, ya sea suscitados o llevar algún tipo de registro. Yo voy a crear alguno para que sea ya también digital, y lo puedan ir llenando, pero pues para que pongan atención en eso, ¿no? Sí, doctor, está bien. Entonces, a partir de este mes, ¿no? Sí, todo lo que hayan hecho este mes, pasen la voz. Bueno. Y sean ganglios, ahí que Irving tiene muchos ganglios. Irving, la curva más alta. El desenvenador. Ponele. Ok, Doc, enterada. Bueno, Vale. sí, está bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.